Bien, buenos días. En este momento vamos a solucionar unos ejercicios que tienen que ver con la electronegatividad de Pauling, planteados en el taller número 5 de grado 10º y 11. Entonces, resulta que aquí vamos a tener ejemplo de una molécula que está compuesta por dos átomos diferentes, solo dos, hidrógeno y oxígeno, en este caso nitrógeno y hidrógeno. Estos dos ejercicios están bien en el sentido en el que hay que restarse, del mayor se le resta al menor y da 1.4 en el caso del agua. Esa interpretación 1.4 pues se puede mirar en la en el taller número 5 aparece entonces el cuadro de convención de electronegatividad de Pauling y ese 1.4 entonces finalmente va a corresponder a que está en el rango de enlace covalente polar. ¿Listo? De igual manera aquí 3 que corresponderá a la electronegatividad del nitrógeno menos 2.1, la electronegatividad del hidrógeno va a corresponder a 0.9 y ese 0.9 entonces está también en el rango del enlace covalente polar. Para este caso del dióxido de carbono, también dos átomos dentro de la molécula, hay un error procedimental y es que se está restando de un número menor el número mayor y tiene que ser al contrario. Aquí esta respuesta dio negativa y ese -1 da para pensar pues que en este caso pues la respuesta no es correcta porque -1 estaría pues por debajo de 0, menor a 0, entonces daría un enlace covalente polar, pero entonces esto no es cierto, porque finalmente 3.5 menos 2.5 da 1 positivo, y ese 1 positivo en la interpretación de la electronegatividad estará entre 0.5 y 1.7 y daría que es un enlace covalente polar, no un enlace covalente no polar. Entonces hay un error procedimental, ¿cierto? Un error de interpretación. Aquí podemos decir lo mismo, este es el dióxido de carbono y en el monóxido de carbono también se tiene que restar la electronegatividad mayor menos la que es menor y da 1 y en este caso pues no daría un enlace covalente no polar sino un enlace covalente polar. Miremos un siguiente ejemplo que puede estar aquí con el óxido de azufre. Entonces aquí también hay un error procedimental, da la casualidad que para el azufre, al igual que para el carbono, la electronegatividad también es 2.5, la del oxígeno es 3.5, pero entonces aquí tiene que invertirse esta resta y decir que 3.5 menos 2.5 da 1. Aquí no es covalente no polar, sino que corresponde al enlace covalente polar, como lo decíamos en la interpretación de la electronegatividad de Pauling. ¿Dónde pueden encontrar las electronegatividades? Pues en internet aparecen, pero también aquí encontramos en el taller número 5 una tabla periódica en donde aparece únicamente el símbolo y el, el valor de la electronegatividad de cada uno de los átomos de los elementos. Entonces aquí pasemos, por ejemplo, a mirar este de acá. Aquí también hay un error procedimental. Entonces es 3.5 menos 3 da 0.5, pero da la casualidad que aquí coincidió la respuesta de enlace covalente polar, sí, porque está entre 0.5 y 1.7, pero entonces no, este valor no es negativo, tiene que ser positivo. Hay un error procedimental, hay una coincidencia en la respuesta, pero aquí la operación matemática está mal planteada. Miremos entonces el óxido de hierro. Aquí de igual manera hay un error procedimental. Se está restando de un número negativo, un número, perdón, de un número menor, un número mayor, entonces nos está dando un número negativo, pero dentro de, si corregimos esto, ponemos 3.5 menos 1.8 da 1.7 y este 1.7 pues sí nos da que es un enlace covalente polar. ¿Listo? Pasemos a un siguiente ejemplo en el que les planteo que ahora la molécula tiene 3 átomos, ¿cierto? 3 átomos. Aquí hay una implicación y es que tendríamos que mirar qué átomos están unidos con qué átomos. Vamos a mirar estos dos ejemplos y es el sulfato de cobre, aquí quien está unido al azufre es el oxígeno y el cobre va a estar muy cerquita al oxígeno, quiere decir, aquí hay una buena interpretación, ¿cierto? Y es que se podría hacer
una unión entre el cobre y el oxígeno y finalmente hay una unión entre el azufre y el oxígeno. Pero aquí hay un error procedimental, hay buena interpretación de los enlaces, pero hay un error procedimental y es que no se restan todos. Primero ya habíamos dicho que no se resta del menor una cantidad mayor y segundo es que no se restan todos, se tendría que hacer por separado y decir la unión entre el cobre y el oxígeno es, de acuerdo a la interpretación de electronegatividad de Pauling, y la unión entre el azufre y el oxígeno es tanto o es tal de acuerdo a la interpretación de la electronegatividad de Pauling. En ese sentido, entonces habíamos dicho que la resta entre el azufre y el oxígeno corresponderá a 1, ¿cierto? 3.5 menos 2.5 del azufre va a corresponder a 1 y ese 1 está en el rango entre 0.5 y 1.7 de acuerdo a la interpretación de electronegatividad de Pauling. Quiere decir que la unión entre el azufre y el oxígeno es una unión covalente polar, ¿cierto? Hay un enlace covalente polar. Y la unión entre el cobre y el oxígeno corresponderá a la diferencia entre 3.5 y 1.9, que la podemos plantear de la siguiente manera. 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, menos 1.9, que es la electronegatividad del cobre. Entonces aquí podríamos utilizar la calculadora para determinar cuál va a ser el resultado. En este sentido, 3.5 menos 1.9 corresponderá a 1.6 y 1.6 está entre el rango de 0.5 a 1.7. Quiere decir que esto es un enlace covalente polar. Enlace covalente polar. Miremos entonces qué pasará con el siguiente ejemplo. Aquí podríamos decir, aquí hay un enlace covalente polar y aquí hay un enlace también covalente polar. Miremos entonces aquí qué pasa con el nitrato de potasio. Entonces también se haría la interpretación de que el nitrógeno está unido a los oxígenos y el potasio muy cerca a los oxígenos también. Aquí hay un error procedimental, lo que tendríamos que hacer es restar finalmente. Restar 3.5 menos 3, ese 3 corresponderá a la electronegatividad ¿de quién? A la electronegatividad del nitrógeno. 3.5 menos 3 corresponderá a 0.5 y ese 0.5 que aparece acá, 0.5, va a ser un enlace covalente polar. ¿Entre quiénes? Planteémoslo acá. Entonces estamos hablando de la unión entre el oxígeno menos el oxígeno menos la electronegatividad del nitrógeno, que será 3, se da 0.5 y eso está dentro del rango de los enlaces covalente polar. Entonces, como les decía, se haría entonces por separado cada uno de los átomos de acuerdo a las uniones que se están planteando. ¿Cómo encontramos esas uniones que se están planteando? Aprovechando la virtualidad en Internet, podríamos encontrar cómo es que se da la unión entre esos átomos. Entonces, aquí vemos que el nitrógeno está unido a los oxígenos, ¿cierto? Que se haría la relación y se diría entre el oxígeno y el nitrógeno y el oxígeno existe un enlace covalente polar. Miremos entonces ahora cómo sería el enlace entre, o la interpretación del enlace entre el oxígeno y el potasio, que sería lo más cercano que se podría de un enlace polar. De la siguiente manera, el potasio entonces tiene 0.8, ¿cierto? Como se plantea aquí en el ejercicio, 0.8 de electronegatividad y se le tiene que restar a 3.5, que es la electronegatividad del oxígeno, de la siguiente manera. 3.5 menos 0.8 y esto corresponderá a 2.7 y ese 2.7 pues es un número que está por encima, ¿cierto? Ese 2.7
está por encima de 1.7, ¿sí? Quiere decir que esto es igual a un enlace iónico. Iónico. ¿En dónde? En la interpretación de Pauling. ¿Listo? Mayor a 1.7 será un enlace iónico. Quiere decir que la unión entre el potasio, entre el nitrógeno y el oxígeno, ya habíamos dicho que es covalente polar, 0.5, pero entre el oxígeno y el potasio ya no se da que es covalente polar, sino que se da que es un enlace iónico, de acuerdo a la electronegatividad de Pauling, que, como les repito, se encuentra en el taller número 5 de esta actividad de virtualidad. Entonces espero pues que les haya servido pues esta corta explicación y aclaración para que puedan terminar de desarrollar sus ejercicios y ponerse al día con las actividades. Que estén muy bien.